Muy bienvenidos a todos los que se siguen uniendo cada minuto. Hoy nos acompaña, como muy bien ven en pantalla, el profesor Alejandro San Francisco, quien es historiador con doctorado en la Universidad de Oxford, académico de la Universidad Católica y San Sebastián, es director de formación del Instituto de República y también es director general del proyecto de la Universidad de San Sebastián, que analiza historia de Chile de 1960 a 2010. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación, pues. Perfecto, entonces hoy hablaremos sobre Gorbachov y el fin de la Unión Soviética, ya como nuestro último curso. Entonces nosotros vamos a dividir de esta forma la última charla, la última sesión, y el profesor nos va a hacer una introducción con respecto a este tema y las principales ideas que se dieron en este proceso, y después el resto de la charla lo vamos a dejar para que ustedes que nos están mirando puedan realizar sus preguntas aquí en la sección de preguntas y respuestas, y así nosotros se les vamos a hacer llegar al profesor. Así que, sin más que decir, profesor, le dejo la oportunidad de poder dar la introducción correspondiente a Gorbachov y el fin de la Unión Soviética. Perfecto, pues. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Ya había tenido posibilidad de participar en este curso y ahora nos toca con el fin de la Guerra Fría. En la primera parte me correspondió hablar sobre Winston Churchill y el comienzo de la Guerra Fría. Ahora vamos en la parte final. Si uno mira bien cómo se inició todo esto, la situación de la Unión Soviética comenzó en 1917, cuando se produjo la revolución bolchevique liderada por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin y el partido bolchevique. Después de casi 7 décadas o poco más de 6 décadas, como pudieron ver en otras reuniones, se había producido un anquilosamiento del régimen soviético y por otro lado despertaba con fuerza la vigencia del pensamiento democrático occidental y también de la economía de mercado, de la mano de figuras como Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y eso ciertamente causó un impacto en la década de los 80. Y a mediados de esos años, en 1985 específicamente, hubo un cambio en el Kremlin cuando asumió Mikhail Gorbachev como la máxima figura de la Unión Soviética. Esto era sin duda un momento muy decisivo, muy novedoso, porque Gorbachev era representante de una nueva camada, de una nueva generación dentro del Partido Comunista y también dentro de la Unión Soviética, de manera que tendría un impacto muy grande no solo al interior de la sociedad, sino que a nivel internacional. Gorbachev era una persona que no había nacido en Moscú, era una persona del interior de la Unión Soviética, de una familia campesina de Stavropol. Había ayudado a su papá muchas veces en las labores del campo, pero rápidamente destacó en sus estudios. Él, para tenerlo claro en términos etarios, había nacido en marzo de 1931, de manera que nació cuando gobernaba Stalin. Hace un poco más de un mes cumplió 90 años Gorbachev, está vivo por si alguno no lo sabía. Él vivió los últimos 22 años de Stalin en el poder. De hecho, Stalin murió 3 días después del cumpleaños de Gorbachev. Cuando Gorbachev cumplió 22 años, murió Stalin. Eh, Fue muy destacado en los estudios y eso le permitió partir a estudiar a Moscú. Estudió Derecho, estuvo en las Juventudes Comunistas, en la Komsomol, y después pidió la militancia en 1950, es decir, cuando tenía 18 años, por una parte, y durante vida de Stalin. Yo agregaría otro factor. Piensen ustedes que la Unión Soviética salió muy fortalecida de la Segunda Guerra Mundial en un doble sentido. Por un lado, porque había contribuido a la derrota de Hitler, y por otro lado, porque había significado un
un crecimiento para el mundo comunista después de la guerra. Se fortaleció el comunismo en Europa Oriental, triunfó en Alemania Oriental, en Polonia, en Estonia, Letonia y Lituania, en Rumania, en Hungría, en Checoslovaquia, y poco antes había vencido la Revolución China de Mao, de manera que el mapa se había enrojecido a nivel mundial. Bueno, en ese contexto fue que firmó Gorbachov su incorporación al Partido Comunista. Y en su carta de petición, él puso: sería para mí un gran honor ser miembro del Partido Comunista de los Bolcheviques, una organización que está a la vanguardia, auténticamente revolucionaria. Prometo, por una parte, ser fiel a la causa de Lenin y de Stalin y dedicar mi vida entera a la lucha del partido en pro del comunismo. O sea, no podía ser una carta de mayor fidelidad a la causa del Partido Comunista, que, dicho sea de paso, era partido único en la Unión Soviética, no es que hubiera un régimen pluripartidista, y desde ahí se consagró al comunismo. Si ustedes se fijan, él fue a la vez leninista y estalinista. Esa era la tendencia en el comunismo mundial hacia finales de la Segunda Guerra Mundial y hasta la muerte de Stalin. Eso comienza a cambiar en los años siguientes, pero en ese minuto la fórmula era ser marxista, leninista, stalinista. En Moscú él tuvo una carrera ascendente, podríamos decir. Ingresó a Derecho, destacó, sin ser el mejor alumno de su generación, en modo alguno, tenía cualidades para el teatro, era un hombre que hizo una cierta actividad social, y se hizo amigo de un checo que es bien interesante, Zdeněk Mlýnar, que es valioso porque este fue el intelectual de la futura primavera de Praga, que fue un intento de levantar un socialismo alternativo, un socialismo con rostro humano en Checoslovaquia, y que fue aplastado por los tanques soviéticos en la llamada primavera de Praga, lo cual nos permite ver a nosotros lo que podría ser el pensamiento o las ideas que tenía en ese minuto Gorbachov con su amigo. Posteriormente volvió a Stavropol y sirvió en diversas tareas dentro del partido del Estado soviético. Él ahí ya no volvió solo, se casó con Raisa, que en su tiempo le decían Raisa Gorbachova, que es la fórmula que se usaba para distinguir a las mujeres, se le pone una A al final en el apellido, que era una mujer muy buena moza, muy inteligente, y que tendría gran importancia internacional en la labor que realiza Gorbachov ya como líder de la Unión Soviética. ¿Qué pasaba, entre tanto, en el Partido Comunista? Entre 1953 y 1956 se produjo un cambio muy importante y muy decisivo en la Unión Soviética. Tras la muerte de Stalin asumió Nikita Khrushchev, que había sido una mano derecha de Stalin, pero, y aquí viene el gran pero se produce en el 20º Congreso del Partido Comunista, que se desarrolló en 1956, la llamada desestalinización, es decir, Nikita Khrushchev denuncia, por una parte, la existencia de crímenes durante el gobierno de Stalin, los atribuye a un supuesto culto a la personalidad que habría existido durante el régimen de Stalin, y por eso se produce una desestalinización en el sistema soviético, que después se va a mantener, si bien hay grupos dirigentes que siguen con esas ideas más o menos asentadas. En 1964 asume Leonid Brezhnev como máxima figura del régimen, reemplazando a Nikita Khrushchev, y
poco después, en 1971, fíjese que tenía 40 años Gorbachov, llegó a ser miembro del Comité Central del Partido Comunista. Esto, por si acaso, era una edad joven en el sistema soviético. El sistema soviético se había ido anquilosando, había ido envejeciendo con el paso de los años, de manera que llegar a alguien como Gorbachov representaba una figura joven, aunque ustedes puedan pensar que no se ve tan joven. Y podríamos decir que desde ahí en adelante comienza el camino al poder, el camino a llegar a gobernar no solo el Partido Comunista, sino también la Unión Soviética. Y desde el Comité Central pasa a ser después secretario de Agricultura, después ingresó al Politburó como el miembro más joven del Politburó, que es el núcleo dirigente del Partido Comunista, y ahí recibió un consejo de Andropov, una de las máximas figuras del Partido Comunista Soviético, a fines de 1982, quien le dijo: Mijaíl, no se restrinja usted solo a la agricultura, sino que intente impregnarse de todos los ámbitos de la política, como si alguna vez pudiera llegar a asumir toda la responsabilidad. Y cuando estaban terminando le dijo: hablo en serio. O sea, se veía que era una persona dotada, capaz, que podía llegar a tener un lugar importante en el régimen. Ahora, ese Andropov no era cualquier persona. Los dirigentes de larga duración había sido Leonid Brezhnev, ya lo mencionamos, pero entre el año 79 y el 85 se produce el gobierno de lo que podríamos llamar la gerontocracia, es decir, comienzan a gobernar los mayores, los viejos del partido. Brezhnev, que ya era bastante mayor, el propio Andropov, que es el que hemos mencionado, y Chernenko, y van muriendo uno después de otro. Y eso se produce en paralelo a una renovación fulgurante en la Iglesia Católica con Juan Pablo II, que era un papa joven, enérgico, lleno de vitalidad. Margaret Thatcher, que no solo era una líder conservadora en Gran Bretaña, sino que jugaba al ataque, tenía un complejo de superioridad moral de las democracias sobre el comunismo y de las ideas del mercado sobre el socialismo, y del propio Ronald Reagan, que era un hombre atractivo, simpático, simple para comunicar, y por ende la Unión Soviética quedaba pegada en un pasado más aburrida, más envejecida, ciertamente también con ese carácter cerrado, oscuro, poco transparente, que era propio del sistema comunista. Y en 1985, cuando se produce la sucesión presidencial o gubernativa más que presidencial, le corresponde asumir a Mikhail Gorbachev como la figura. Pero ¿cuál era la idea o qué tenía en la cabeza este joven? Él ya había entendido tiempo atrás, conversando con un viejo comunista en Canadá, que no podía seguir el sistema como estaba. De hecho, poco antes de ser elegido, le había dicho a Raiza, a su mujer: no podemos seguir viviendo así. Ahora, no es que él tuviera claro todo hacia adelante, más bien tenía claro hacia atrás: esto no puede seguir, pero hacia adelante no tenía muy claro qué es lo que iba a hacer. Y lo otro es que no tenía él certeza de cómo podrían ser los cambios en la sociedad soviética. ¿Estaba preparado el país para los cambios? ¿Qué pensaba el pueblo? Un pueblo al que no se le consultaba nunca su opinión, sino que se suponía que el partido Vanguardia del Proletariado representaba la opinión de ese pueblo. Bueno, y entonces Gorbachev comenzó a pensar una fórmula, a discurrir una fórmula que fue bautizada con el nombre de perestroika. La idea que tenía Gorbachev en un comienzo, y eso fue probablemente lo que hizo más confusa su tarea en el mundo occidental, es que él era
una persona que decía hay que volver a Lenin, o sea, como diciendo, mire, en su origen la Constitución era muy pura, pero durante el trayecto se fue oscureciendo, horadando, se fue aburguesando, o algo pasó que no se cumplió. Y ciertamente Stalin se desvió de Lenin y otros también lo hicieron. Bueno, entonces hay que volver a Lenin. Claro, una persona que dice hay que volver a Lenin es clasificable como marxista-leninista, que era la fórmula que se había adoptado en el partido bolchevique desde el comienzo y que es la que había destacado especialmente Stalin a la muerte de Lenin. Y por otro lado, porque las personas que habían estudiado historia o política soviética en el siglo XX, que lo habían hecho de manera más desprejuiciada, se habían dado cuenta que en la práctica el leninismo y el stalinismo tenían una continuidad casi natural, es decir, el que había creado los campos de concentración era Lenin, el gobierno de partido único era Lenin, la dictadura era Lenin, los trabajos forzados era Lenin, el Gulag era Lenin, la policía secreta era Lenin. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué le echan la culpa a Stalin cuando él solo fue un sucesor aventajado de Lenin? Y Gorbachev dice hay que volver a Lenin. Esta cuestión parece que no es tan linda como la pintan. Y lo que ocurre es que Gorbachev, repito, no tenía tan claro hacia dónde ir, sabía que había que cambiar. Y en ese sentido, me parece que hay ciertas ideas básicas, algunas bien complejas, otras con sesgo moralista y algunas más de carácter político. Por ejemplo, él tenía una cierta ética del poder y de la sociedad incluso. En materia de poder había que luchar contra la corrupción, pero en materia social, por ejemplo, dijo que el alcohol estaba matando a parte de la sociedad soviética, entonces dio una lucha contra el alcohol en un pueblo que es muy bebedor, como es el pueblo soviético. Él tenía una noción de cambio gradual, en el sentido que el revolucionarismo podía conducir directamente al caos. Y él también hizo un cambio en lo que podríamos llamar un nuevo estilo político, más directo, más cercano, más abierto, y ciertamente más juvenil, que ese es un tema no de estilo, pero que se percibe claramente cuando se ve llegar a Gorbachev, se ve llegar a un joven 20 años menos que los gobernantes anteriores. Y en ese sentido hay ahí un cambio bien radical. Y Gorbachev inicia lo que podríamos llamar una progresiva renovación generacional en el régimen soviético. Pero a los elementos de forma, es decir, de estilo político, podemos agregar lo que se llamarían las claves del gobierno. Por ejemplo, en materia de política internacional, él prioriza el acercamiento con los Estados Unidos y el desarme nuclear. Esto es súper notable porque Estados Unidos también va a ir por el desarme nuclear, pero previo a armarse. Es decir, tiene que ganarle la guerra de la galaxia a la Unión Soviética, la guerra armamentista. Entre otras cosas porque Estados Unidos sabe que la economía norteamericana crece, o sea, puede gastar más, mientras que la economía soviética está absolutamente detenida, paralizada, empobrecida. En segundo lugar, Gorbachev toma una nueva posición o relación con los países occidentales, que también vale la pena tenerlo claro. Por ejemplo, tiene buenas relaciones con Alemania Occidental, buenas relaciones con Felipe González en España, que acaba de asumir el gobierno, con los franceses, incluso con Margaret Thatcher, con quien se reúne en Londres, y también se reúne en otros lugares. Y en cambio, cosa curiosa, refleja menos interés en Europa Oriental, o sea, en el antiguo Pacto de Varsovia, es decir, en los que habían sido los tradicionales aliados de la Unión Soviética, los que estaban dispuestos a morir si alguno de los países era invadido o tenía problemas. Y en ese sentido, Gorbachev claramente también refleja un cambio cualitativo relevante, porque los aliados naturales son los países comunistas, y Gorbachev no tiene alianza con los países comunistas.
En materia de política interna, él hizo dos cambios relevantes o dos conceptos relevantes. Uno fue el de la perestroika, que básicamente es una reestructuración en la Unión Soviética que incluía elementos políticos y elementos económicos. Hablaba de manera más o menos oblicua de democracia, de hacer participar al pueblo, de saber de qué pensaban, de mejorar las condiciones de vida. Y el otro concepto era la glasnost, que significa apertura o transparencia, que también era toda una novedad. Y cuando hacía estas cosas, iba obteniendo, podríamos decir, apoyo de parte del Partido Comunista. Cuando esto se votaba, el Partido Comunista, el Politburó, tenían que refrendar las políticas de Gorbachev y en general se hacía. Ojo que esto no ocurría de manera fácil, él tenía resistencia, pero claro, él había comprendido políticamente que el poder valía mucho y él lo ejercía y por ende cuando había que doblar la mano la doblaba. Y en ese sentido el sistema, la perestroika, la transición pudo avanzar, aunque eso significara en el mediano plazo o en algún minuto una pérdida de poder para quienes lo detentaban, incluyendo el propio Gorbachev. Paralelamente, hubo otros elementos que es importante mencionar de la era Gorbachev. Uno es un desastre, que fue el escándalo de Chernobyl, que alguno habrá escuchado por la película, los libros, que fue un escándalo mayúsculo por una planta de energía que tuvo un mal tratamiento y que significó numerosos daños ecológicos y humanos, que además fueron escondidos en su minuto, y fue realmente desastroso. Otro fue la renovación interna dentro del Partido Comunista, con gran distanciamiento de alguna figura del Partido Comunista, pero que significaba en la práctica cambiar el modo de hacer de los comunistas en la Unión Soviética. Otro tema era la democratización progresiva, que si bien era algo que todavía no tenía norte, empezó con elecciones y siguió con una relativa ampliación, obviamente con elecciones bastante controladas, pero que se fueron progresivamente abriendo y que a la larga significaron literalmente la democratización. También hay un área donde no tenía claro qué hacer, que era en el ámbito económico. O sea, él sabía que en economía la Unión Soviética estaba al debe. Él veía que que los países occidentales crecían y les iba bien. Y por otro lado, descubría que la situación de China, que había dado un vuelco tras la muerte de Mao Zedong y se había abierto económicamente, había significado un crecimiento económico importante, pero él lo tenía claro, o sea, no se abrió al mercado de inmediato, y ahí había un tema rebelde, por decirlo, que tratar. Y por último, estaba el tema de las nacionalidades, que es un tema atávico de la Unión Soviética, no es un tema nuevo, que es el tema que le había preocupado a Stalin ya en vida de Lenin, es decir, cómo aplacar el nacionalismo que existe en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que empezaba a despertar un cierto fervor nacionalista en los últimos años 80, y eso podía significar eventualmente un sentimiento independentista, la idea de crear gobiernos autónomos. Acuérdense ustedes que en la práctica el poder ruso había ido sumando para sí a las repúblicas otrora independientes o que no pertenecían a Rusia, la había ido sumando a la Unión Soviética y ahí iba a ser parte de la crisis final de Gorbachev. El problema de la nacionalidad es un problema grande, y Gorbachev, podemos decirlo con toda claridad, no lo vio venir. No lo vio venir como no vio venir otras cosas.
¿Qué problema enfrentó Gorbachov en sus años? Sobre todo, él gobernó entre el 85 y el 91, sobre todo en la segunda mitad de su periodo al mando del Kremlin. Primero, el sentido del cambio. No era claro cuál era el sentido del cambio, a veces era claro, a veces era más oscuro, más oblicuo. En segundo lugar, el ritmo del cambio. ¿Hay que acelerarlo o hay que ralentizarlo? Ustedes saben que las dos cosas se pueden hacer en historia. Acelerarlo puede crear problemas revolucionarios, pero ralentizarlo puede dar tiempo para que los adversarios se organicen o cosas por el estilo. Un tercer problema era la relación con el PC y con la vieja guardia. Esto es lo que se llama la lucha contra los conservadores. Ustedes saben que conservador es un término neutro, conservador es el que quiere conservar. Bueno, en la Unión Soviética los que querían conservar la estructura tradicional eran los comunistas de antaño, los comunistas más viejos, los comunistas incluso que habían nacido, surgido, crecido al alero de Stalin. Después es qué hacer con las nacionalidades. Poner la pata encima, aplastar las nacionalidades, generar un sistema federal, es decir, un sistema que por un lado sea una gran fuerza política, pero con ciertos niveles de autonomía, o permitir, que no lo quería, la autonomía, la autodeterminación de las nacionalidades. Y por último, un tema de la mayor importancia, en el cual yo creo que Gorbachov tuvo una evolución, que es la contradicción entre salvar el comunismo o matar el comunismo. Es la pregunta, ¿era Gorbachov un demócrata o un traidor? O las dos cosas. Por ser demócrata, traicionó al comunismo, es decir, fue las dos eventualmente. Entonces, él tenía problemas en el ejercicio del poder también. Todo esto empieza a hacer mayor fuerza, mayor efecto en agosto del año 91, cuando él estaba de vacaciones. Acuérdense que ellos están con el tiempo cambiado respecto a nosotros, de manera que en agosto ellos estaban en el verano y estando con su familia, hubo una especie de golpe de Estado, de primer golpe de Estado contra Gorbachov, que dejó muy mal a su familia, pero que no le obligó en esa ocasión a dejar el poder. Pero en los meses siguientes, ya hasta diciembre, se precipitaron los acontecimientos en la antigua Unión Soviética, y cuando estaban discutiendo la fórmula de crear una federación rusa o algún otro tipo de cosa, la verdad es que el sistema de la Unión Soviética y la fórmula de Gorbachov no lograron funcionar. Y eso llevó el 25 de diciembre de 1991, es decir, hace exactamente 30 años, a Gorbachov a presentar su renuncia. Y él la vio principalmente por el problema en las nacionalidades. O sea, cuando se creó una comunidad de Estado independiente, es decir, de países que se independizaban rápidamente de la Unión Soviética, no tenía sentido que él gobernara la Unión Soviética, que de hecho ya no existía más. Y esto lo hacía por razones que él consideraba que eran de principio, porque se había impuesto, de hecho, la desmembración de la Unión Soviética, la desunión del Estado, del cual él era el gobernante, y él pensaba que no lo podía aceptar. De manera tal que lo que quedaba ahí era solo Rusia, y Rusia tenía su propio gobernante, porque se elegían gobernantes locales, así lo que sería en Chile los intendentes, ciertamente con más poder y no designados por el presidente, sino que designados por las bases, más parecido al modelo de los gobernadores norteamericanos o de los presidentes de las comunidades en España. Y había sido designado en Rusia Boris Yeltsin, que era una persona muy poderosa, muy carismática, muy ambiciosa y muy popular. Con lo cual la situación de
Gorbachov estaba bien complicada. Y por eso, a la larga, pensó que era necesario dar un paso al costado y creía que estaban las condiciones históricas para hacerlo. Por un lado, él había tomado el poder en 1985 con la decisión de realizar cambios. Por otro lado, él creía que la Guerra Fría había terminado. Ustedes saben que no hay fecha de término de la Guerra Fría, puede ser perfectamente la caída del muro de Berlín, puede ser la disolución de la Unión Soviética, alguno de los acuerdos de cese de la carrera armamentista entre Gorbachev y ya George Bush, porque había dejado el poder el Ronald Reagan en Estados Unidos. Entonces, hay distintas posibilidades en ese caso. Lo que estimaba Gorbachev es que al haberse detenido la carrera armamentista y la militarización que había existido durante tanto tiempo, que estaban produciéndose cambios en materia económica y política, con un país que se había abierto al mundo y que los cambios parecían no ser, no tener vuelta atrás, ya podía dar un paso al costado. Y por eso decidió retirarse de la vida pública, retirarse del poder. Con todo, después él va a intentar volver por distintas vías a participar de la actividad política. Lo va a hacer en el ámbito internacional, a través de una fundación, y lo va a hacer a través del ámbito nacional con un partido socialdemócrata, pero que no le compensó, no tuvo los resultados que uno podría haber imaginado. Y por otro lado, él alentó políticamente en un principio a Boris Yeltsin y también a otras figuras políticas en su minuto, que después no cumplieron como él habría esperado, como es el caso, por ejemplo, de Vladimir Putin, el actual gobernante de Rusia. Y en ese sentido, Gorbachev tiene de dulce y de agraz, pero si uno lo mira en el largo plazo, él terminó adhiriendo, por una parte, a la democracia política, por otra parte, a la economía de mercado. Termino con una reflexión más de fondo y no biográfica. Cuando Francis Fukuyama escribió el artículo sobre el fin de la historia en The National Interest, él plantea que en el plano ideológico ya había triunfado la idea liberal en el mundo. Y estamos hablando del verano de 1989, o sea, estamos hablando de julio, agosto de 1989. Y esto es bien interesante porque todavía no se derrumbaba la Unión Soviética y todavía no caía el muro de Berlín. Pero él advirtió que los cambios que se habían producido en China en materia económica y en Unión Soviética en materia política hundían sus raíces en ideas muy distintas a las del comunismo. Y por ende, el comunismo había perdido la batalla ideológica. Bueno, uno de los grandes actores de esa derrota del comunismo, curiosamente, era uno de los grandes líderes del comunismo, que era precisamente Gorbachev. Y por lo mismo, quizá es tan admirado en Occidente y es mucho más execrado por los propios comunistas rusos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por esta tremenda introducción con respecto al tema. Y les comento a nuestros asistentes que haciendo nuestra última charla les vamos a dejar después una encuesta en el chat para que por favor puedan responderla. Y yo paso a una pregunta. Como usted bien decía, Fukuyama nos plantea esto de que triunfan las ideas de la libertad, ¿no? ¿Qué desafíos plantea hacia el futuro el triunfo de estas ideas con respecto a los líderes políticos? Es decir, ¿qué aprendizajes se sacan con respecto a la disolución de la Unión Soviética? Yo en esto la política es muy dinámica y la historia es muy dinámica también. En ese sentido, los triunfos históricos son necesariamente contingentes. O sea, tú ves que triunfa la Revolución Francesa
y se consagra un sistema de monárquico constitucional y al poco tiempo el monarca ejecutado. Después los propios ejecutores son ejecutados y después la república pasa pérdida y asume Napoleón Bonaparte con más poder que los reyes. Entonces las cosas tienen su ida y su vuelta. Esto significa que los poderes políticos en sus distintos momentos históricos tienen que tener la capacidad no solo de destruir un régimen, sino que de levantar uno nuevo alternativo. En eso el comunismo fue muy exitoso, levantó un sistema alternativo tanto al régimen de los zares como al incipiente régimen liberal parlamentario de Kerensky en Rusia. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo, de las tres grandes fórmulas que surgieron en el siglo XX, los fascismos de Mussolini y Hitler, el comunismo de Lenin, Mao y Fidel Castro, y las democracias occidentales, a la larga se impusieron las democracias occidentales, porque tenían la capacidad, el dinamismo de renovarse desde dentro. Y por otro lado, la economía de mercado también demostró ser más dinámica, más capacidad de crear riqueza, y no solo eso, sino que de derrotar la propia pobreza. Incluso pensadores del mundo de izquierda reconocieron que eso derrotó algunas de las tesis de Marx al convertir a los antiguos proletarios en gente de clase media en las sociedades europeas, con lo cual cambiaba el paradigma con el cual se analizaba la realidad. De manera que un gran desafío es conocer la historia y conocer el propio tiempo histórico que se vive, y comprender la historia y comprender el propio tiempo histórico que se vive. Pero cuando se gobierna y cuando se lidera políticamente, no se hace en función del pasado, sino que en función de un proyecto futuro que hay que desarrollar. Y en ese sentido, si tú te fijas, lo que ha pasado desde 1991 hasta hoy ha tenido alza y bajas, idas y vueltas. Y hoy estamos viviendo un momento más bien de crisis de la democracia, de problema, de hastío, de vacío, de auge del populismo, más que esos ímpetus democráticos que fueron tan propios de la década de 1990. Perfecto, profesor. Dentro de las preguntas que nos van llegando, hay una que hace alusión a qué consecuencias trae América Latina y Chile, consecuencias económicas a la caída o más bien la disolución de la Unión Soviética. Lo que se produce en América Latina en los años 90 también es el triunfo de la economía libre y de las democracias liberales. Ahora, esto no se produce por la caída del muro de Berlín o por la disolución de la Unión Soviética. Si uno estudia los procesos de democratización que ocurren en el mundo, en Europa se producen en la década del 70, cuando pasan a la democracia España, Portugal y Grecia. En América Latina comienzan en los 80, es decir, preceden al muro de Berlín y a la Unión Soviética. Y ahí tú ves que en Perú hay elecciones en 1980 y de ahí en adelante, en esa década hay elecciones prácticamente en toda América Latina, incluso en Argentina, después de la derrota en la Guerra de las Malvinas, cuando eligió Raúl Alfonsín, y así en los más distintos países, hasta llegar a Chile en 1989, y asume en 1990 Patricio Aylwin. Ahora, el impacto, la enseñanza que tiene, que es muy relevante y que hay que tener en la cabeza, es que no basta la ilusión democrática o la promesa de futuro si no tiene un cumplimiento presente. Si ustedes se fijan, países que son muy ricos en riquezas naturales, en sectores intelectuales, en capacidad, como son Argentina y Perú, cuando tuvieron sus transiciones a la democracia, fueron muy desastrosos en términos económicos, de manera que la democracia se percibía como un logro y la economía se percibía como una regresión. Y eso es tan relevante, y lo uno con la parte de la pregunta que consultaba por Chile, que en 1990 uno de los grandes desafíos y preocupaciones que tenía Patricio Aylwin era que la economía anduviera bien. O sea, no se trataba solamente de restaurar la democracia, sino que era absolutamente necesario que funcionara bien el sistema
económico. De lo contrario, se podía producir una, una decepción sobre la democracia, y eso por lo cual tanto habían trabajado Moro y Cristiano, iba a ser más desastroso que algo valioso, sobre todo cuando Chile llevaba creciendo bastante desde el año 84 en adelante, con un ritmo bastante alto de crecimiento económico, de manera que sí, en los últimos años del régimen militar había un crecimiento potente, habría sido un desastre que en los años de la democracia hubiera habido democracia, pero con una economía desastrosa, que es lo que había pasado en Perú y Argentina. Perfecto. Mientras hacemos la última pregunta, vamos a ir pasando a todos a palitas, de modo tal de que vamos a ser capaces de sacar una foto para poder cerrar de buena forma este curso. Con respecto a la última pregunta, lo ideal es una corta, ¿cómo se logran levantar las ideas comunistas tras esta de alguna u otra forma derrota, disolución o caída? Es decir, ¿cómo hoy nosotros seguimos teniendo gobernantes en ciertos lugares del mundo que siguen defendiendo ideas comunistas? Hay que distinguir en países como Cuba, la razón fundamental es mediante un régimen dictatorial muy opresivo, con un control total sobre la población, y con violaciones sistemáticas a los derechos de las personas. Y en ese sentido es muy distinto. Lo mismo ocurre en países como China o Corea del Norte. Otra cosa pasa en sociedades como la venezolana, donde el régimen se instauró por voto popular, es decir, Hugo Chávez tuvo apoyo social para llegar al gobierno en su momento, y eso es algo que es digno de ser estudiado, y que ha ocurrido en otros momentos de la historia. Por ejemplo, si ustedes analizan con detalle, Hitler llegó al poder por la vía electoral en Alemania, es decir, es posible que las democracias se autodestruyan. La autodisolución institucional es un proceso posible dentro de las democracias. Por ende, las democracias no basta que sean así por efecto de declaración. Es necesario que sean efectivas, es necesario que tengan buenos resultados, de manera que no se vaya produciendo en la población una decepción respecto del régimen democrático. Y en eso hay que ir adaptándose. No se puede gobernar las democracias hoy como se hacía en 1990. En ese sentido, las democracias de hoy tienen una enorme complejidad y hay que gobernar las democracias complejas, como dice el filósofo español Daniel Innerarity, y no simplemente administrar con los mismos recursos que existían antes. Si ustedes ven el marco institucional de Chile, y pasa lo mismo en casi todos los países, tenemos en lo esencial el mismo marco institucional que en 1980 o que en 1925, en una sociedad que ha cambiado de manera muy importante en este último siglo.